Continuamos en Zona de Debate conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Fran Pacheco nos tiene una pregunta. Así es, Yumilka. Doctor, el gobierno le ha declarado la guerra a la deserción estudiantil a través de la llamada revolución educativa. Entre otras cosas, es una de las misiones de la revolución educativa. Reducir al mínimo la deserción estudiantil en alumnos de básica y media. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación Superior? Bueno, entendamos que el sistema educativo es un continuo entre educación preuniversitaria y la universitaria. Cuando culminan los bachilleres, ¿cuáles son las políticas que se están desarrollando? Sobre todo bachilleres que estudian en provincias del interior del país, muy lejanas a la capital, posiblemente lejos de universidades. Bueno, aquí pasa como en la educación universitaria también están los componentes, como yo le decía, que se pueden ver en la educación preuniversitaria. El factor social. En la revolución educativa el gobierno con la política de la tanda extendida, con el desayuno, el almuerzo y la merienda, con la entrega de uniformes, de libros, de zapatos. Creo que inicia desde las estancias infantiles. Y más las estancias infantiles, lo que está creando es quitar un factor que es de tipo social, no propiamente educativo. Es decir, voy a la escuela, pero llego con hambre, mi rendimiento académico y el entendimiento es bajo. No voy porque no tengo zapatos, porque no tengo camisa. O sea, toda una serie de factores que son de tipo sociales. Con esta nueva política de revolución educativa, sacamos ese elemento y entonces ponemos en condición a los muchachos para que se aprovechen adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea más eficiente, que no tenga ese condicionamiento social. Bueno, en educación superior también. El gobierno tiene políticas, por ejemplo, de asistencia a estudiantes de provincias y de pobreza, dándole un bono mensual de 5,000 pesos mensuales. Aquellos estudiantes de provincia, de bajos ingresos, se estudian, se determinan sus condiciones sociales y se le da esta asistencia. Fíjense que es la continuidad del mismo proceso que se está aplicando en el MINER. Se le da asistencia de becas, nacional o internacional, se le da asistencia. Doctor, ahí mismo, ¿hay algún tipo de preferencia para estudiantes que viven en provincias del interior del país con relación a las becas? Y hablemos precisamente de este programa que es muy interesante, de las becas nacionales, porque sé que se ha hecho pues una labor encomiable en lo que se trata de las becas nacionales para aquellos estudiantes que terminan el bachillerato. Sí, mire, las becas nacionales o internacionales, en las nacionales es un factor que tiene que ver con eso que estoy diciendo de muchos estudiantes que no tienen los recursos para seguir la educación superior. Entonces está este plan de becas que en este cuatrenio el presidente ha puesto una meta sumamente ambiciosa de otorgar 20,000 becas, 40,000 becas. Y becas internacionales 2.500 anuales, son 10,000 becas. Ahora, el plan de becas internacionales que ya mencionamos tiene unos requisitos, porque aunque usted venga de la pobreza, si no reúne, por ejemplo, tener un índice académico de 80%, no puede acceder a la beca. De manera que en pobreza o no, hay que tener ese condicionamiento, llenar ese requisito. Entonces, todos estos programas, una vez que el bachiller termina, dependiendo de la condición o en el quintil donde se ubique, puede acceder o al bono mensual que se le da o a la beca que se le da, nacional o internacional, facilidades con fines de que pueda continuar el proceso y que no haya la menor cantidad de abandonos o bajo rendimiento escolar por esos factores. Edania, ¿qué incluyen estas becas? La beca nacional habitualmente es el pago de la matrícula escolar. La beca internacional implica el pago de la matrícula más los gastos de manutención y vivienda, seguro médico, que se le otorga a un estudiante que no está con su familia, como el que tiene la beca nacional, sino que está en un país prácticamente solo, ¿verdad? La asistencia la presta habitualmente el sistema universitario en el que está. Pero el MESI
da ese apoyo, ¿verdad?, en el pago de todos esos requisitos y demandas que se tienen. ¿Y cuáles serían estos requisitos para acceder a estas becas internacionales? Los requisitos son varios. Si ustedes se dan cuenta en las publicaciones que hace el Ministerio cada vez que hace los llamados, que están establecidos ahí: ser dominicano, residir en el país, tener un índice académico de 80% mínimo, ¿verdad?, y certificar, tener el título ya de bachiller o, en caso de posgrado, tener el título de licenciatura ya certificado y récord de nota por el MESI. Una vez que se reúnen todos estos requisitos, pues usted ingresa a la bolsa, porque esto hay que llamarlo así, de solicitantes. Porque o sea, es con un número determinado de... El presupuesto es limitado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en becas internacionales 2.500 becas. Para este año se aplicaron casi 19.000 estudiantes. Entonces, mucha gente no entiende las dificultades para el ministerio, que quisiera dar no 19, sino 100.000, pero el presupuesto de dar esas becas no existe en el país. ¿Y cuál es el presupuesto de ese plan de becas que tiene el ministerio? Las becas internacionales andan rondando los 2.000 y tantos millones de pesos. Doctor, ustedes tienen acuerdos con algunos países y con algunas universidades de esos países que les ofrecen también cierto tipo de ayudas para estos estudiantes. ¿Tienen alguna clase de condicionamientos o se puede acceder al igual que una beca que está siendo subvencionada por el MESI? Bueno, hay becas de diversos tipos. Ustedes entran a la página del ministerio, que pueden encontrar donde OEA ofrece becas. Se publican en el MESI y tiene unos vínculos, unos links, en el cual el estudiante accede y aplica. Hay becas que ofrece, por ejemplo, el gobierno de México, también, que ofrece algunas becas, el gobierno de Brasil, y esas son aplicaciones ya que tienen mecanismos propios para que los estudiantes puedan acceder. Hay sistemas ya formal, que es el que nosotros tenemos, que es el que le acabo de explicar. Es decir, todos combinados le dan un volumen superior a las 2.500 becas internacionales, pero a la subvencionada por el MESI apenas llegan a 2.500. Hay programas de intercambio también. Sí, hay de todo, y las propias universidades locales tienen sistemas de interconexión con otras universidades y programas conjuntos incluso que desarrollan, en el cual los estudiantes pagan allá y obtienen una doble titulación. Sí, hay una diversidad de conexiones en este sentido entre el sistema local y sistemas internacionales universitarios. Doctor, ahorita preguntaba sobre el tipo de beneficio para personas con condiciones sociales diferentes, porque tengo entendido que los niveles de becas, es decir, el dinero que eroga el Ministerio de Educación Superior, varía. Puede ser una beca de un 80%, de un 100%. ¿Cómo es ese proceso? Habitualmente la beca es completa: matrícula, vivienda, alimentación y seguro médico, la mayoría de ellas. Ahora, hay una proporción que aquí es bueno que se tenga en cuenta, en el que la asistencia en la beca hay variación dependiendo de la condición social del estudiante. Un estudiante de la UAS, de bajos ingresos, recibe una cantidad de manutención un poco mayor que aquellos que son egresados de UNIBE, de Pucamaima, que tienen un nivel adquisitivo mucho mayor, ¿verdad? Entonces hay esa cierta diferenciación en eso, pero en esencia la cobertura es exactamente como le acabo de decir. Edania. A nivel nacional, ya hemos hablado de becas internacionales y nacionales. Y en cuanto al inglés de inmersión y el francés, ¿cómo ronda eso? ¿Cómo ustedes se manejan? ¿Cuántos son beneficiados los estudiantes anualmente? El plan de beca de inglés por inmersión, por ejemplo, se ha planteado que sean 20.000 anuales. Lo que estamos hablando de una suma bastante significativa de estudiantes que tendrán la posibilidad de hablar el inglés. El francés tiene una cobertura mucho menor, que ronda entre 40 a 60 estudiantes becados. El portugués por inmersión tiene más o menos 40 estudiantes. El alemán por inmersión, 20 estudiantes. Tuvimos incluso, por demanda del sector turístico del este, el ruso por inmersión, en razón de el fuerte contingente de turistas rusos que está llegando al país, pero no había en la hotelería nacional quien hablara ruso.
de manera que se facilitara para un turista que llega a un país, hallar de que en ese país hay personas en el sistema hotelero que les hablen su propio idioma, es una gran noticia. Si usted llega a China y cuando llega a su hotel aparece alguien hablándole español y orientándole, pues es mucho más fácil que usted comunicarse con un chino en mandarín. Claro. Doctor, ¿han capacitado ustedes maestros? ¿Qué cantidad se puede decir que han capacitado en estos años? Mire, nunca como ahora se ha hecho el esfuerzo de capacitación y formación de maestros que se ha hecho en República Dominicana. Nunca, en toda la historia nacional. ¿En qué áreas también se puede decir que han sido capacitados? La revolución educativa, uno de sus componentes está precisamente en la capacitación de maestros y en la formación. En maestría aquí se han dado más de 3.000 profesores que han recibido maestrías en el país, lo cual es algo verdaderamente inusitado. Eso no ha existido en el país. Y los programas de capacitación, estamos hablando de miles y miles de profesores que permanentemente están recibiendo capacitaciones. Eso es un contingente de dinero enorme, en el cual el MINER y el Ministerio de Educación Superior coparticipan en este sentido. Nunca como antes en el sistema los profesores dominicanos han recibido el soporte para maestrías y doctorados como el que están recibiendo. Nunca, en absoluto. Es más, para que usted tenga una idea de lo que ha pasado con el presidente Danilo Medina, hasta el año 2012 se habían concedido 9.000 becas internacionales. Y en este periodo ya el presidente ha pasado esa meta del 2004 al 2012, en 8 años. En 4 años estaba igualada a la meta anterior, lo que le da a uno una dimensión de cuánto esfuerzo se ha hecho en términos de ampliar la política y reforzamiento de esas políticas, tanto en becas nacionales como en becas internacionales. Inglés por inmersión, que había de entre 12 y 15.000, estamos hablando de 18 a 20.000 por año. De manera que tenemos ahí un incremento significativo también. Y esto es sumamente importante. Fíjense ustedes que el motor de la economía es el turismo. Por eso la importancia que tienen estos programas, no solamente por el componente de formación de los estudiantes que van a maestrías y doctorados fuera, sino también por el sistema productivo nacional y el turismo. Los idiomas son clave en este sentido. La productividad nacional mejora a través de ¿qué? De los aprendizajes. Y eso está bastante establecido. Y el doctor Stiglitz, el profesor Stiglitz ha establecido bastante en su libro. Joseph Stiglitz, economista. El economista premio Nobel ha editado un libro sobre la sociedad del aprendizaje donde establece muy claramente el vínculo que existe entre la productividad, que es hacer mejor lo que hacemos, ¿verdad?, en base al conocimiento que adquirimos mediante el aprendizaje. De manera que si la productividad depende del aprendizaje, ¿verdad?, el aprendizaje va a depender de las políticas que nosotros desarrollamos, como le estamos diciendo actualmente. Hay ese vínculo. El gobierno nacional ha implementado y reforzado las políticas de educación superior, ciencia y tecnología hacia la mejora de los aprendizajes, hacia la mejora de las competencias de los recursos humanos. A mayor capacitación de recursos humanos, mayor productividad vamos a tener. Y por tanto una economía mucho más competitiva que lo que tenemos. Y poder aprovechar mucho más nuestras posibilidades. Hay un componente que no hablamos acá mucho y que ustedes no me han preguntado, que es el que tiene que ver con el tema de investigación. Es decir, nosotros estamos abocados a desarrollar la infraestructura de posgrado en ciencias e ingeniería, porque en la nueva economía del conocimiento, si nosotros no desarrollamos la investigación para poder modificar de productores de materias primas, ¿verdad?, avanzar hacia valores agregados mucho mayores. Por eso ustedes ven economía como Corea del Sur, que evolucionaron teniendo en 1960 y el mismo PIB dominicano hacia las tecnologías, y hoy vender un Samsung se gana más dinero fabricando un Samsung que vendiendo plátanos o yuca, exportando, porque el valor agregado es mucho mayor. Así es que estamos obligados a cambiar el modelo productivo en base al conocimiento hacia futuro, con fines de que podamos agregar más valor a lo que estamos produciendo y tener la garantía de progreso que en este momento estamos. Es que no es que está mal, doctor, vender un plátano, pero no es si que se hace mal, con mejor tecnología. Claro. Además, es imprescindible seguir produciendo lo Tenemos que que nosotros comer, consumimos, por supuesto, ¿verdad?, que sí. Pero en la economía por la propia Estados Unidos producen más trigo y cereales que cualquier país del mundo, pero su dinero no viene de la agropecuaria.
El dinero de Estados Unidos viene de las producciones industriales y de la tecnología. Es decir, usted dice Facebook y otras empresas tecnológicas, Microsoft, produce mucho más. Bueno, creo que hoy está saliendo Apple, está lanzando un celular nuevo. Anunciando el celular. Anunciando, ¿verdad? El Es 8. decir, estas empresas tecnológicas agregan al PIB norteamericano mucho más dinero que toda la producción agropecuaria gigantesca que tiene, un granero verdaderamente del mundo, por los valores agregados que el conocimiento puede aportar. Nosotros vamos a seguir conversando con el doctor Sánchez Cárdenas luego de la pausa. Continuamos con más de Zona Debate.